por estar. Gracias Dios, aleluya. Tomen asiento. Quiero comentarles un testimonio. Ayer en San Vicente una señora ya grande, de tercera edad, llegó después de un mes que no podía ir porque tuvo un accidente con su bicicleta, se cayó y bueno, el golpe fue bastante grave, estuvo yendo al médico y bueno, ayer dijo voy a hacer un esfuerzo especial y voy a ir. Así que llegó, pero llegó con dolores y en el momento de la administración de pronto empezó a moverse y después empezaba a caminar, empezaba a saltar, ¿no? Y todo ese dolor se le fue completamente, ¿no? Inclusive la tenía hinchada a la rodilla, también eso se fue. Así que bueno, gloria al Señor por estar, por bendecir. Ese es el Cristo al cual nosotros adoramos. Es un Cristo vivo, es un Cristo vivo, gloria a su nombre. Nos gozamos profundamente por el amor de Dios, por su fuerza, por su compañía, por su amor. Vamos al libro de Efesios, vamos a compartir lo que encontramos ahí en Efesios capítulo 1, vamos a estar leyendo en primer lugar hasta el versículo 18 y el tema que quiero compartir con ustedes es conocer mejor a Cristo. ¿Quién desea conocer más a Cristo? Mejor a Cristo. Aleluya. Yo quiero conocer más y más y más, porque cuanto más lo conozco, cuanto más cerca estoy de Él, más me sorprendo, más feliz estoy. Gloria a su nombre. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya. Gloria al Señor. Como decía, el título es Conocer mejor a Cristo. El apóstol Pablo estaba muy consciente quién era Cristo. Él sabía quién era Cristo. Y es por eso que él quería que todos llegasen al conocimiento de quién era Cristo, ¿no? Y qué lindo es saber que el Señor jamás nos defrauda. Que cuanto más nos acercamos, más Él se acerca. Cuanto más lo buscamos al Señor, más Él nos sorprende. El apóstol Pablo era una persona que en su principio estaba en contra de las cosas de Cristo. Era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Él buscaba por todos los medios de arrebatar y maltratar a los que estaban reunidos, así como nosotros, ¿no? A los que estaban reunidos en el nombre del Señor. Y él tenía la autorización, el aval del poder religioso y también del poder político. Y aparte, con todos los títulos y la preparación que tenía, por cierto, él hacía lo que quería en este ámbito o en esta materia, de perseguir a la iglesia de Cristo. Pero allí en Damasco se le apareció el Señor y hubo un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. Ahí es donde el Señor se le aparece, ¿no? Y lo llama y él acepta eso. Y él dice: Señor, Kyrios, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí entonces el Señor se manifiesta a su vida. Y fue tan fuerte lo que él vivió, lo que él recibió, que así como en su primer momento, con toda pasión, él actuaba en contra de la iglesia de Cristo, después se cambió, ¿no? Él revirtió su punto de vista
y hasta el final, por cierto, fue un apasionado en llevar el Evangelio de Cristo. Por eso él dijo una y tantas veces, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¡Wow! Gloria a su nombre. Esto está bueno, ¿eh? Esto está bueno. Qué lindo es acercarnos a Dios. Qué lindo es entender que Dios tiene más y más y más y más para cada uno de nosotros. Así que sé que Dios va a hacer cosas lindas ahora en esta reunión y también en los días sucesivos para con cada uno de nosotros. Ahí vemos en la placa, ¿no? El primer punto dice espíritu de sabiduría y revelación. Y esa era la oración del apóstol Pablo para con los hermanos de Éfeso, pero también para todos nosotros, porque él supo y entendió lo que significó ciertamente entender y vivenciar el reino de los cielos. Y ahí en primer lugar dice la sabiduría nos da Dios para ayudarnos a comprender la verdadera naturaleza de lo que significa seguir a Cristo. No hay cosa más linda que entender que estamos en el camino correcto. Que todos podamos tener esa sabiduría y podamos disfrutar este camino, podamos disfrutar nuestra fe, podamos entender que vale la pena orar, leer la Biblia, congregarnos, testificar, ser de ejemplo, ayudar al prójimo, vale la pena, ¿no? Y es por eso que, como estamos viendo, necesitamos sabiduría para poder entender ciertamente que esto es lo verdadero, y que esto estará trascendiendo en el tiempo, porque tiene que ver con lo eternal. Jesús no únicamente vino para que nosotros hoy día o en este tiempo sintamos paz, sintamos compañía de Dios, sino que Él vino a salvarnos eternamente. Por eso la Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, pero esa vida no es temporal, es eternal. Gloria a Dios, que Dios nos dé sabiduría a nosotros y al mundo entero, de que vale la pena seguir a Cristo, de que vale la pena disfrutar de Cristo, de que vale la pena jugarnos por Cristo. Jesús dijo que el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Luego, en el número 2, dice, la revelación consiste en que Dios nos muestra algo acerca de su naturaleza o una verdad espiritual que es importante para nuestro andar cristiano. La revelación de Dios, aquí como bien dice el apóstol Pablo, tiene que ver en entender la grandeza de Dios, en entender los tributos de Dios. La sabiduría es lo que nosotros necesitamos para darnos cuenta, ¿no?, que vale la pena sacrificarnos, vale la pena seguir al Señor. Vale la pena ciertamente confesar el nombre del Señor y ser discípulos de Cristo en un mundo en donde de pronto no es fácil ser cristiano. Pero cuando aquí la palabra habla de revelación, tiene que ver con recibir la revelación de que Dios es grande y poderoso, de entender que Dios es omnipotente, de que Dios es omnipresente. Significa que Dios está en todas partes. Entender que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. ¡Wow! Necesitamos esa revelación cada vez más y más. Que cuando vamos a la Biblia podamos ver, ¿no?, la grandeza de Dios, el poder de Dios, ¿no?, el amor de Dios para con toda la humanidad. Que siempre tengamos en cuenta que Dios no quiere que nadie perezca, sino que Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Así que, hermanos, tomamos esta sabiduría, recibimos esta revelación del cielo para ser discípulos competentes en un mundo difícil. Pero, hermanos, sabemos que cuando Dios está a nuestro favor, ¿quién en contra?
Gloria a su nombre. El número 3 dice, la sabiduría y la revelación de Dios nos ayudan a los creyentes a comprender el verdadero propósito de Cristo y de la iglesia. Hay un propósito especial de Dios para con tu vida. Hay un plan de Dios para con tu vida. Hay un plan de Dios para con la iglesia de Cristo. Como vamos a ver un poquito más adelante, la iglesia de Cristo es el cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y Él quiere manifestarse de una manera poderosa. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Así que Dios no nos va a dejar. Dios nos va a seguir bendiciendo, Dios nos va a seguir acompañando, Dios nos va a seguir abriendo puertas, Él nos va a seguir ungiendo, Dios se va a seguir glorificando en nosotros y también a través de nosotros. Aleluya. Número 4 dice, la sabiduría y la revelación vienen a nosotros cuando, 4 cositas vamos a estar viendo. En primer lugar, ¿cuándo viene la sabiduría y la revelación? Eso que estamos viendo, que estamos estudiando, ¿no? De lo cual el apóstol Pablo pedía que descendiera. En primer lugar, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Debemos recibir a Cristo. Para recibir esto, porque esto tiene que ver con la unción del Espíritu Santo, tiene que ver con la gracia de Dios. Entonces, en primer lugar, debemos recibir a Cristo. En segundo lugar, cuando somos cristianos que profundizamos la Biblia y la practicamos. En la palabra de Dios hay una riqueza impresionante que cuando nos vamos a ella encontramos ese tesoro y esa riqueza que nos lleva cada vez más a ahondar y a profundizar las Sagradas Escrituras. Y ahí somos edificados por el Señor, por su palabra. Recibimos su sabiduría para ser buenos cristianos, pero también la revelación para entender la grandeza de Dios, el amor de Dios, y de esa manera podemos disfrutar de una relación única y especial, ¿no? Y entender que realmente jamás Dios nos va a abandonar. En tercer lugar, cuando oramos, pero también cuando oran por nosotros. Esto es muy importante. En la oración recibimos cosas tremendas. La Biblia dice que debemos buscar a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la Biblia que en la oración del justo puede mucho. Y en la misma oración, en la misma presencia, empezamos a experimentar cosas sublimes. Por eso yo los invito a llevar una vida de oración, de clamor, una vida de la lectura de la palabra, de la profundización de la palabra. Pero también, qué lindo es cuando oran por nosotros. Jesús allí en el huerto de Getsemaní, Él fue a orar, pero también Él quería que sus discípulos orasen por Él. Y Él le decía, por favor, oren. Pero sus discípulos estaban cargados de sueño, que enseguida se dormían. Y Él estaba ahí, quería revelación, justamente lo que estamos viendo en esta hora, en este momento. Necesitaba revelación, necesitaba sabiduría. Él sabía del plan perfecto que el Padre tenía para con Él. Pero no debemos olvidar que Jesucristo no únicamente fue 100% Dios, sino que también 100% hombre. Y Él como hombre necesitaba esa revelación de parte del trono, de parte de Dios, ¿no? Para ver si ciertamente eso era el plan perfecto del Padre de ir a parar en la cruz. Entonces, por eso que Él necesitaba la oración, no únicamente suya, sino también de sus discípulos. Así que qué bueno es cuando oramos, nosotros, pero también cuando nosotros oramos por otros, ¿no? O el resto ora por uno. Qué bueno es cuando los padres, por ejemplo, oran por sus hijos, pidiéndole a Dios que haya sabiduría en sus hijos, que haya revelación de parte del trono, que ellos entiendan, ¿no?, la grandeza de Dios. Ustedes saben que está comprobado que detrás de grandes hombres de Dios en la historia siempre hubo una madre orando, clamando, intercediendo para que haya sabiduría, para que haya revelación del trono sobre sus vidas. Vale la pena
Vale la pena invertir tiempo en la presencia de Dios por nosotros, pero también por otros en la intercesión. Luego, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo y también cuando nos dejamos llevar por esa unción, por ese fuego, ahí recibimos sabiduría, ahí recibimos revelación, ese bautismo que recibieron allí los discípulos en Pentecostés. Pero ese bautismo que recibimos todos nosotros cuando buscamos de Dios, cuando nos acercamos a Dios. Ese bautismo del Espíritu Santo que se recibe cuando tenemos esos encuentros especiales, ¿no? Cuando todos realmente son bautizados por el Espíritu Santo. Pero, como dice acá, no únicamente el recibir, sino también cuando nos dejamos llevar, cuando nos dejamos direccionar por el Espíritu Santo. Porque hay muchos discípulos que de pronto quieren recibir, pero únicamente para ellos. Está bien recibir para uno, pero el propósito fundamental del bautismo del Espíritu Santo es ser testigo. Justamente para servir. Y cuanto más servimos, cuanto más testigos de Dios somos, más la unción, más la frescura de Dios, más la fuerza del Espíritu Santo impacta sobre nosotros. Justamente el domingo último pasado estábamos viendo los versículos 13 y 14, ¿no? que hablan ahí del sello del Espíritu Santo y también de las arras de nuestra herencia. Así que gloria, gloria damos a Dios, porque siempre Él está y porque Él nos unge y nos habla y nos ministra de una manera sobrenatural. En quinto lugar, la palabra revelación se emplea de dos maneras en la Biblia. Es importante poder distinguirla. En primer lugar, la revelación evita la confusión en el estudio de la palabra. Cuando tenemos la revelación de Dios, cuando tenemos la sabiduría de Dios, vamos a la palabra y la entendemos. Y necesitamos permanentemente, ustedes saben que grandes hombres se han levantado en la historia y al no tener la revelación fresca de parte de Dios, ciertamente han producido cosas tremendas, han levantado sectas inclusive. Y esto es horrible. Pero cuando tenemos la revelación de Dios, nos dejamos llevar por la palabra, nos dejamos llevar por la unción, nos dejamos llevar por lo que Dios produce en nosotros, como bien dice la Biblia, porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que necesitamos eso, revelación de Dios en la palabra, para disfrutar de ella. Pero también la revelación evita caer en la trampa de las ideas humanistas, ¿no? Y en un error irremediable. Hermanos, nosotros somos seguidores del Maestro, del gran Maestro. Somos seguidores de Cristo. Nosotros no somos seguidores del capitalismo, ni tampoco del humanismo. Somos seguidores del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesucristo. Él es nuestro Rey. Gloria a su nombre. Dice en el quinto libro de la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor y a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Así que el Señor nos revela. Dios nos quiere seguir revelando, Dios nos quiere seguir enseñando, Dios nos quiere seguir guiando de la mejor manera. También en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice: lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. ¡Aleluya! Siempre Dios nos revela, y cuando estamos en intimidad con Él, más aún nos revela cosas preciosas, ¿no? Y qué lindo es cuando nos dejamos llevar por esas cosas profundas de nuestro Dios, de nuestro Señor. Dice en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, dice: las palabras de Dios son todas puras,
Dios es el escudo de quienes en Él confían. No añadas a sus palabras y Él no te reprenderá y tampoco resultará un mentiroso. Así que debemos dejarnos llevar absolutamente por la palabra de Dios, por la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Ahí, luego, en el versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí vemos entonces el siguiente inciso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, literalmente significa que el corazón nuestro puede recibir su resplandor en esa esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es que tenemos vida eterna. La esperanza es que lo nuestro no termina todo en el cementerio. Hermanos, aquí en esta tierra recién empieza. Dios tiene una eternidad para con nosotros y eso es lo que nos habla. Que tengamos revelación del cielo, que entendamos que nuestra vida es eternal. Gloria a su nombre, debes recibir esta palabra, debes entender que ciertamente fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios y que jamás Él nos va a abandonar y tenemos una eternidad. Ustedes saben lo que significa una eternidad, tenemos una eternidad con Él. Gloria. Esto nos entusiasma, ¿verdad? Sabemos que somos frágiles, somos finitos, pero con un alma eterna, ¿no? Y salvada y redimida por la sangre del Cordero. Ahora, la otra placa, la que viene, el número 2, dice Cristo y la Iglesia. Y ahí vamos a estar leyendo los versículos 19, 20, 21, 22 y 23. Vamos a leer este párrafo que dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. En primer lugar, después que resucitó de la muerte, Cristo es ahora la cabeza suprema de la Iglesia, la verdadera autoridad sobre todo el mundo. Jesús dijo, toda autoridad me es dada, tanto en los cielos como en la tierra. Hermanos, nosotros ahora estamos adorando a la mayor autoridad. Estamos venerando, estamos siguiendo a Cristo, somos discípulos de Cristo, de la mayor autoridad, tanto de los cielos como de la tierra. Gloria a su nombre. Lo que dice acá, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Yo estoy feliz, ¿usted? Estamos muy felices por conocer a ese Rey poderoso. Gloria a su nombre. Número 2, como cristianos debemos tener la certeza de que Dios ha ganado la victoria final y tiene el control de todo. Hermanos, no necesitamos temer a ningún dictador, no necesitamos temer a ninguna nación, no debemos temer ni a un tirano, ¿no? Ni a Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo ganó la victoria. Porque Él es nuestro Rey. Nosotros estamos en el camino ganador, en el camino verdadero. Dice en Romanos capítulo 8 que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Esto me entusiasma. ¿Usted? Estamos entusiasmados en seguir a Dios, en seguir a Jesucristo, en tenerlo a Él, en disfrutarlo plenamente. Luego,
en el versículo 23 hay una palabrita interesante que dice plenitud. Dice, la cual es su cuerpo. Nosotros, los que fuimos redimidos, lavados por la sangre de Cristo, no somos el cuerpo de Cristo por cuanto estamos en un templo. No somos el cuerpo de Cristo por cuanto dependemos a la iglesia Rocafuerte, ¿no? O a otra iglesia, sino que somos parte del cuerpo de Cristo por cuanto fuimos lavados por la sangre de Cristo, perdonados por el Señor, ¿no? Naturalmente, aquel que recibe a Cristo, aquel que acepta a Cristo, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Y aquí dice que la plenitud, que tiene que ver con Cristo, de aquel que todo lo llena en todo, ¿no? Y es importante, como bien dice, plenitud se refiere a Cristo que llena la iglesia con dones y bendiciones. Nosotros, como discípulos, como iglesia, debemos buscar la plenitud. Debemos pedir a Dios que se acerque a nosotros para que Él fluya en nuestro entrar y también en nuestro salir. Luego vemos ahí en el punto 4, Cristo es la cabeza, la iglesia el cuerpo. ¿Y qué tiene ahí la cabeza? ¿Qué ven ahí? Tiene manos, ¿verdad? Tiene boca, tiene pies. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestras manos son las manos de Jesús. Que nuestra voz debe ser la voz de Jesús. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos como iglesia la voz de Jesús, las manos de Jesús, los pies de Jesús. ¡Wow! Tremendo poder entender esta revelación. Y muchas veces el diablo busca de traernos oscuridad para que no entendamos que somos la voz de Cristo en esta tierra, que somos las manos de Cristo, que somos los pies de Cristo. Él es la cabeza, pero la cabeza necesita el cuerpo. Y necesita precisamente de cada uno de nosotros para que lo de Él se manifieste con poder y gloria. Luego en el punto 5 dice: los cristianos siempre debemos dedicarnos a meditar en todo lo que Dios nos ha provisto. Muchas veces somos muy olvidadizos, ¿verdad? Recibimos de Dios, recibimos los alimentos espirituales, ¿no? Como en una reunión como esta, o cuando vamos al devocional, o cuando escuchamos una prédica, nos nutrimos de Dios, recibimos de Dios. Dios es bueno para con nosotros, Dios nos provee, Dios nos acompaña, Dios nos sorprende, pero como que enseguida nos olvidamos. Es por eso que debemos meditar. Yo te invito a que medites y que digas como el salmista allí en el Salmo número 103. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Meditemos, así como Isaac salía a meditar, así como tantos hombres y mujeres se han tomado el tiempo para meditar, para discernir las verdades de Dios, para recibir revelación. Amados, de esa misma manera nosotros recibimos revelación de Dios. De esa misma manera, cuanto más nosotros fomentamos, cuanto más nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón, ¿no?, a las cosas de Dios, más revelación del trono y más sabiduría de Dios recibimos. Aleluya. Gloria a su nombre, porque para siempre es su misericordia. Amén. Hola, buenas tardes, bendiciones. Soy Isabel de San Vicente. Le quiero contar mi testimonio, que en el mes de abril me caí. No podía caminar. Fui al médico, me dio medicamentos, no podía apoyar la pierna. Me llevaron a Rafaela, el traumatólogo me hizo infiltraciones, pero no podía caminar casi. Así que no podía venir al templo. Un día decidí, no puede ser que no pueda ir al templo. Así que me tomé mi bicicleta y con una pierna pedaleaba.
orando, porque con la otra no podía pedalear. Llegué acá, me senté porque no podía estar mucho tiempo parado. Y el pastor estuvo orando, y por las rodillas, por los brazos, todo. Y por ahí se acercó mi hija y dice, mami, te llevo en casa. No, no me duele más la pierna. Así que le vine a dar el testimonio al pastor oró con mis rodillas y el Señor me iba a dar rodillas nuevas. Así que me puse a saltar acá en el púlpito delante de los fieles. Así que estoy feliz porque el Señor restauró mis rodillas. Tengo rodillas nuevas que las estoy estrenando. Muchas bendiciones a todos.